líder nace o se hace? En realidad son las dos, pero no porque mis padres no tuvieron habilidades de liderazgo, yo no voy a ser líder. Porque ahí viene la otra parte. El liderazgo también se hace. Es entrenado. No puedes liderar asertivamente a los demás si primero no te lideras. Ese trabajo personal interno requiere de mucha valentía. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo podría decir? Bien, el liderazgo ha pasado por varios procesos. Antiguamente el liderazgo era, bueno, yo soy el rey, yo soy el faraón, yo decido, ustedes hacen lo que yo digo. Es un estilo de liderazgo. Pero ha cambiado tanto que hoy por hoy hablamos de un estilo de liderazgo moderno, que es un estilo donde se respetan los demás estilos, pero es una invitación a seguirme porque yo genero inspiración, porque yo genero motivación y porque lo que nos une como equipo y como parte del liderazgo, obviamente debe haber seguidores, lo que nos une es ese objetivo común, pero que por lo general nos va a traer beneficios no solo a mí como líder, sino a todos. Entonces, liderazgo es persona que ejerce, el liderazgo en sí viene a ser la persona que ejerce ese liderazgo o es ese líder. Y que aparte de tener muchas estrategias, habilidades, técnicas, dependiendo si hablamos de un liderazgo empresarial, pero muy aparte de eso, tiene esa capacidad de poder motivar a la gente al punto que no solamente lo siguen, sino que también estas personas se ven transformadas o impactadas. Pero no es algo sencillo. Las personas que elijan ser líderes deben tener mucho trabajo personal y también mucho acompañamiento, porque somos seres emocionales, no podemos negarlo. Y también porque puede llegar un momento que el líder ya no quiera ser líder. No. Y no es porque él no quiera a su equipo, que a veces pasa que los seguidores dicen, mi líder ya no nos quiere, o el liderazgo ya no existe. No, porque también somos seres que vamos cambiando, y nuestra edad, nuestro entorno, nuestras elecciones hacen que decidamos cambiar quizás a un camino diferente del liderazgo. Claro. No hay edad para el liderazgo, Octavio. Hay personas que en la universidad, estudiantes, son líderes, pero cuando se insertan al mundo laboral, no quieren o no lo ejercen. Y hay personas que son líderes en la universidad, líderes en su mundo laboral, pero cuando se casan y tienen familia, dicen, no, acá yo prefiero que sea mi pareja, mi esposo o mi esposa quienes asuman el liderazgo. Entonces, el liderazgo no es algo rígido, no es algo donde también a la persona que eligió ser líder lo veamos como una persona perfecta, ¿no? Porque vuelvo al punto, somos seres humanos. Claro, porque uno piensa que, claro, por ejemplo, un líder de una empresa, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que lo tenemos así como el jefe, pues, ¿no? Y por nuestros sesgos cognitivos pensamos que idealizamos a esa persona como político, ¿no? Pensamos que esa persona es así en todos los ámbitos de su vida, como que es líder, por así decirlo, en todas las facetas. Pero puede ser que, como dijiste, con su pareja sea un poco más relajado, con su grupo de amigos quizás no sea él el que lidera. Sí. Entonces, una persona líder no tiene por qué serlo en todos los ámbitos de su vida. Así es, completamente. Cabe indicar también, agregando a lo que tú dices, que también hay un tema de un cansancio emocional. Sí. Porque el líder sabe que ejerce un liderazgo y se presiona a veces a ello. Dice, mi equipo me observa, si hablamos en el mundo laboral, mi equipo me observa, hay objetivos, tengo que verme bien, vestirme bien, no puedo subir de peso, porque mi cabello tiene que verse bien. Claro. Y llega a su casa y no quiere ser eso. No, generalmente para los clientes con quienes yo trabajo, llegan a su casa, se ponen un short, se ponen su polo y andan sin zapatos. Y se vuelven seres humanos como cualquiera, cargan a sus hijos, compran una pizza, toman un vaso de gaseosa, se quedan a ver Netflix como cualquier otra persona, su popcorn, y se quedan dormidos con la boca abierta, están cansados. Entonces,
es normal que un líder en la empresa, en su casa, no asuma todavía ese rol. Perfecto. Y lo interesante del liderazgo y lo más bonito del liderazgo es de que el que se da cuenta que es líder, empieza también a encontrar ese equilibrio, Octavio. Empieza a desarrollar habilidades como la inteligencia emocional, el autoconocimiento, empieza a conectar más rápido con las personas, empieza a encontrar qué hobby o qué actividad favorita lo libera más. Estamos hablando de un liderazgo auténtico y real. Esta persona ya tiene otras habilidades que va adquiriendo por lo que ha desarrollado un liderazgo de mayor nivel. Entonces ya le es más sencillo. Sí. Dice, llego a mi casa, me pongo mi short, mi follow, abrazo a mi hijo y ya. Sin embargo, hay personas que todavía no. Son líderes en su empresa, pero llegan a su casa y explotan lo que no dijeron en su empresa. ¿Por qué? Porque necesitan todavía ese equilibrio, ese balance emocional, lo tienen que aprender en el camino. Entonces es un tema también de habilidades y también de experiencias y cómo tomas esas experiencias. Sí. Todo lleva su tiempo, entonces. Sí. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, por lo general se nos viene a la mente, se nos ocurre una persona autoritaria que está por encima de nosotros, ¿no? Ese jefe que te da órdenes. Sí. ¿Existe, o sea, siempre es así o hay otros tipos de líderes? Muy bien, hay estilos de liderazgo. Ese es liderazgo que tú dices, el que ordena y que todos me obedezcan, es el estilo de liderazgo autocrático. Yo digo A y ustedes también dicen A pesar que quieran B. Ese es el estilo de liderazgo autocrático. Existe el liderazgo fraternal, ¿no? Es el líder que quiere proteger a su equipo de trabajo, quiere cuidarlos, que no les llamen la atención, es muy protector. Ese es otro estilo de liderazgo. Y existe el estilo de liderazgo democrático. Busca que todos estén de acuerdo para poder tomar la decisión. Y existe el estilo de liderazgo transformacional, que ese es el líder donde quiere cambiar a su gente, sacar lo mejor de ellos mismos. Y ahora se está hablando mucho del líder coach, que es esa persona que se vuelve el VP del equipo y que hace preguntas poderosas para que su equipo pueda tomar decisiones, ver sus puntos ciegos y en común llegar más rápido a los objetivos. Los estilos de liderazgo no debemos enfocarnos solo a un estilo de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? No siempre debo ser autocrático. ¿Por qué? Porque tratamos con personas con diferente carácter, temperamento, personalidad, paradigmas, diferentes formas de manejar su estado emocional y podemos generar choques, conflictos innecesarios que hoy por hoy en el mundo laboral pueden terminar en un tema de denuncia laboral, hostigamiento, etc. Pero no hay que hacerlo solo por eso, sino que también las personas merecen tener un líder que transforme, que trascienda en ellos y que en algún momento tus seguidores quieran ser los líderes de otras empresas o en otros espacios, ¿no? Entonces, yo lo que siempre recomiendo, y la teoría lo dice, es: tenemos un abanico de estilos de liderazgo. Toma aquel que te funciona según la situación. Bien. O eres democrático o eres autocrático. En ciertos momentos te va a tocar ser el líder coach. En algunos otros momentos te va a tocar ser ese líder fraternal que quiere unir a las personas. Pero lo importante es que tú puedas tener las experiencias como es Octavio cuando es democrático, como es Octavio cuando es autocrático. Y eso te va a ayudar mucho a que cuando, finalmente los pongas en práctica, te vuelvas más asertivo. Perfecto. O sea, podríamos decir que no hay un estilo mejor, ¿verdad? Así es. Y claro, creo que se ve mucho que los líderes, ¿no?, están muy como obsesionados en ser el mejor. Pero quizás lo que te hace mejor en realidad es ser el adecuado. Así es. Y tener esa capacidad de adaptarse al medio, a las circunstancias. También ser mejor implica hacer que los demás sean mejores. Sí. Y yo tenía esa duda. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, no sé si será lo correcto, pero digamos Hitler,
sería como más un líder autocrático. Autocrático. Obama quizás sea algo más democrático. Así es, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona, un líder autocrático, que siempre fue así, siempre tuvo esa empresa así, le va bien, y en un momento llega una crisis, por ejemplo, la pandemia. No le convendría para nada seguir siendo de esa forma, ¿verdad? Así es. Tiene que tener esa capacidad de moldearse. Capacidad de adaptación, claro, lo llamamos en el mundo del liderazgo. Sí. Claro, porque si no, sus seguidores van a dejar de seguirlo, su empresa va a fracasar, sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Por eso hay un estudio que dice que el perfil del líder de antes de la pandemia era una persona que tomaba rápido decisiones, una persona que podía innovar, pero en esa lista de cualidades del líder antes de la pandemia no estaba la capacidad de flexibilidad o capacidad de adaptación o de captación. Ajá. Pero si tú buscas la lista, la comparas con la lista de cómo debe ser un líder después de la pandemia, allí aparece, si no mal recuerdo, en el puesto 8 o 9, aparece que este líder debe tener capacidad de flexibilidad, capacidad de adaptarse, de moldearse, porque después de la pandemia no es igual a cómo es un liderazgo del antes de la pandemia, porque luego surge la virtualidad. Sí. Entonces, el líder antes de la pandemia podía ver a su equipo de trabajo, qué están haciendo, cómo se mueven, dónde van. El líder después de la pandemia no, ve una pantalla o ve por cámaras dónde está su equipo de trabajo. Entonces, todo eso genera a que el liderazgo del ahora sea diferente al anterior. Claro. Sí. Y muchas veces vemos, o en nuestro grupo de amigos, siempre es como que seguimos a alguien, ¿no? Sí. Hay siempre una persona que tiene la idea de la salida, de cuando estamos reunidos, como que siempre le preguntamos a esa persona qué hacemos, ¿no? Como que siempre detectamos, por ejemplo, a un líder en el grupo. Y acá me surge una pregunta. Sí. ¿Un líder nace o se hace? Mira, es interesante la pregunta que me haces porque, mira, yo no soy una líder nivel quizás los líderes que conocemos, ¿no? Obama, Nelson Mandela, Juan Pablo II, Akio Morita. Yo soy una persona que está en proceso de. Bien. Pero cuando un amigo o mi pareja me propone algo, yo no la lucho. Yo digo, bueno, me interesa, me gusta, lo hago. Entonces, hay que entender que el liderazgo, como lo estábamos conversando, no significa que siempre el líder va a elegir, decidir, es el primero que propone, no. Sí, va a depender mucho también de la personalidad del líder. Ahora, ¿el líder nace o se hace? En realidad son las dos cosas. Por genética, tú tienes habilidades que has captado de tu padre o de tu madre. Y es una mezcla genética porque, o a veces es muy, muy claro, tú dices, yo tengo de mi mamá, ella es muy carismática, yo soy igual a mi madre. Okay. Y quizás tu padre no lo es, tu padre es un hombre más reservado, más discreto, y dices, no, yo no tengo eso de mi padre. Entonces puede que tú saques algo de tu madre por genética, o sea, un mix, que a veces seas reservado y a veces seas muy carismático, expresivo. Pero estamos hablando de esa parte genética natural. Pero no porque mis padres no tuvieron habilidades de liderazgo, yo no voy a ser líder. Porque ahí viene la otra parte. El liderazgo también se hace. Es entrenable. Yo tengo muchos clientes y este año he tenido mayor cantidad. ¿Por qué? Porque son gerentes ejecutivos que, Claudia, me han promovido y antes tenía 5 personas a cargo, me dice un cliente, y ahora tengo 30. ¿Qué hago? ¿Renuncio? ¿Tomo ese puesto o qué hago? Sí, ayuda. ¿No? Entonces, hay que entrenarlo. ¿Entrenarlo en qué? Identificar primero hacer un diagnóstico. ¿Qué le falta como líder? Entonces, en este cliente específicamente era muy operativo. Siempre andaba en campo con sus 5 trabajadores. Y ahora tenía que liderar a 30 personas y también llevar a cabo funciones de oficina. Entonces, tenía que tener un entrenamiento en
comunicación, cómo llevar a cabo reuniones, cómo corregir a su personal de manera formal, cómo despedir a un trabajador. Todo eso es entrenable. Hay personas que necesitan un entrenamiento quizás de 1 año, con un soporte, un coach, o yendo a una buena institución porque hay que invertir. Y hay personas que no lo necesitan, no necesitan tanto tiempo de entrenamiento. Van conmigo a 6 sesiones, les doy consejos, los asesoro y están como peces en el agua ejerciendo ese liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, el liderazgo se hace las dos cosas. Pero antiguamente no se pensaba así. ¿Cómo era Sí, antiguo? antiguamente era solamente el hijo del rey podía ser el nuevo rey. Solamente el hijo del faraón podía ser el nuevo dueño del imperio. Ese era el pensamiento anterior. Y llega un momento que dicen, no, hay gente que puede nacer con habilidades y hay personas que pueden aprender. Pero era una duda de que si realmente la gente podía aprender. Hoy se ha demostrado que hay muchas formas de aprender y quien le da ese empujón de que sí se puede aprender es en la ayuda de los buenos coach. Porque también hay personas que dicen llamarse coach, pero no son realmente lo que ven, ¿no? Claro. Sí.